y bienvenido a este primer episodio de una serie en la que vamos a ayudar a dueños de marcas a hacer rentable su negocio, a escalar en ventas y a poder ver un camino a seguir para poder hacer funcionar esa pasión, ese proyecto que tienen con su tienda online, al fin y al cabo. En este primer episodio tenemos a Borja, fundador de una marca de suplementación enfocado sobre todo al descanso, al dormir mejor y a mejorar tu rendimiento. Y vamos a ver todos los puntos claves en los que está fallando y cómo puede hacer, en este caso, rentable sus anuncios, que es el problema principal que tenía. Entonces, no te lo pierdas, papel y boli, y vamos a ello. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer una consultoría en directo con el fundador de una marca de suplementación para mejorar el rendimiento en tu sueño y el descanso. Estamos aquí con Borja, que es el dueño de esta marca, y él me va a ir haciendo varias preguntas clave para escalar su marca. Él parte desde pocos meses que lleva la marca viva y esta vez quiere saber, oye, qué puntos tengo que tocar, sobre qué palancas tengo que accionar para hacer crecer mi marca, para conseguir un cierto volumen de ventas y para poder escalar con el tiempo y abrirme un hueco en el mercado. Así que nada, bueno, lo primero, bienvenido Borja. Muchas gracias, Álvaro. ¿Quieres contar un poco, oye, cuánto tiempo lleva la marca ya en el mercado, qué has ido haciendo hasta ahora? Y así vamos partiendo un poco de un punto, oye, un poco cuáles son los primeros problemas que te vas Sí, encontrando, por dónde quieres ir tirando y así vamos embaucando todo esto. sí, desde luego. Bueno, has dicho que llevaba ya unos cuantos meses, menos, llevo unos cuantos días, llevo como 10 días o Ujú, así con la marca, bueno, desde que he lanzado, ¿no? ujú, Trabajando en ella llevo un año, lo que pasa que al ser, como bien has dicho, suplementación, ujú. hay mil problemas que no sabía que iban a suceder antes de meterme en esto. Y se ha tardado un año en poder llegar a lanzar. Pero bueno, que llevo ya más o menos eso, unos 10 días con la marca, entonces súper inicial, estoy empezando a tener ya pues eso, las primeras ventas, pero está todo muy verde, digamos. Genial. Entonces sí, pues he estado haciendo, bueno, como he tenido todo ese año Ujú, para hacer, pues sí que tenía ya más o menos todo listo, la parte de web, la parte de email marketing y luego, por supuesto, los anuncios. Entonces, lo que sí que a mí me gustaría enfocarme un poquillo más en esta consultoría contigo, Álvaro, ujú. sería en la parte de los ads, que es, digamos, como la cosa que va siempre en movimiento, ¿no? La web al final, pues sí se pueden hacer pequeños cambios, pero más o menos una vez ya está bien, supongo, bueno, ya me dirás tú, ¿no? Pero supongo que más o menos es algo más estático, no se toca tanto. Con el email marketing tres cuartos de lo mismo, pero con los ads, pues al final cada semana o cada X tiempo hay que ir lanzando nuevos. Y es un poco la parte donde, pues por mucha teoría que ya me haya visto vídeos y formado con gente y demás, una vez lanzas y te estás jugando tu dinero, La hostia de ya realidad, cambia ¿no? completamente la cosa. Entonces, por eso sí que tengo ahí algunas dudillas Muy que me bien. gustaría, me gustaría comentar contigo. Estupendo, vamos a ello. Vale, lo primero que quisiera preguntarte, yo ya le he echado un ojo a tu web, ¿vale? Aquí he puesto, tenemos web lista, tenemos email marketing listo, y ahora vamos a ir un poco a la parte importante, que es cómo traemos tráfico a nuestra web y cómo generamos esas ventas. Entonces, lo primero es que, Borja, tú has preparado la web bastante bien, es una web muy estética, funcional, buen rendimiento, trabajas muchos elementos, no solo para mejorar la tasa de conversión, sino también para aumentar el ticket medio y en este caso, por el tipo de marca que es también la recurrencia, que es muy importante con tema de suscripciones, etcétera. Así que esa parte por ahora la has preparado bastante bien. Entonces, ese primer pilar está muy bien planteado. Luego te iba a preguntar, a nivel de email marketing, ¿qué tienes? ¿Tienes al menos esos flujos básicos, etcétera? Sí. Tengo todos los básicos. Mira, te voy a meter los que tengo. Ujú. A ver, un segundito, que lo estoy chequeando. O sea, sí, el Welcome Flow. A ver, ahí Vale, está. tienes welcome, tendrás Ten- post-compra, carrito, etcétera, ¿no? Tengo Welcome, Checkout, Carrito, Postcompra, el Winback. Sí, o Vale. sea, tengo los
los que se supone que hay que tener, creo, ¿no? Sí, sí, esos son los básicos. El winback es verdad que es un flujo que te irá funcionando al igual que el post-compra un poco más con el tiempo, ¿no? Ujú. Pero por ahora es una buena base. Y te quiero preguntar también muy rápidamente, porque al menos esa base también está lista. A nivel de pop-up, a nivel de ese lead magnet, por ejemplo, ¿tú qué ofreces? ¿Un descuento? ¿Otro Sí, tipo de oferta? ofrezco el 10% de descuento en la primera compra, que por Vale. lo que he visto es la eh, Sí, lo estándar. Sí, sí, práctica sí. común, ¿no? De todo el Ujú. mundo. Que Eso es. bueno, que no estoy. Primera Estoy compra. abierto a poder cambiar eso o por lo menos a framearlo de alguna manera mejor para no simplemente hacer lo mismo que todo el mundo y ofrecer un 10%. Ujú. Vale. Perfecto. Vale, pues ahora mismo, ¿qué ocurre, Borja? Aquí tenemos ya por lo menos lo que es la base de conversión. Es decir, tenemos una buena web que luego iremos con el tiempo y con las métricas mejorando cosas, es decir, iremos optimizando, también podemos usar herramientas como Hotjar, como Microsoft Clarity, para ver también qué está ocurriendo en la web, cuando entran las personas, veremos a ver qué tasas de carrito, qué tasas de checkout tenemos, etcétera, qué colecciones, bueno, qué colecciones, ahora mismo no hay muchos productos, pero qué compran más, packs individuales, suscripciones, qué cantidad, etcétera, qué problemas tienen los usuarios que podamos ir resolviendo, bueno, muchas historias, pero también a nivel email marketing, oye, me parece bien que empecemos con un descuento inicial, luego podemos probar diferentes ofertas a nivel AB, a ver qué cosas a nivel de rentabilidad y conversión de ese pop-up nos puede venir mejor, pero ahora mismo empezamos con eso, tenemos ahora mismo la base y ya con el tiempo iremos mejorando, iremos probando nuevas hipótesis. Y también lo mismo con los flujos. Tenemos ahora mismo los básicos, también podemos montar un montón más. No solo algunos más técnicos como para limpiezas de listas, sino también podemos meter flujos, por ejemplo, flujos de cumpleaños o flujos eh, de producto visto o para cuando vuelva algún producto que se haya agotado, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo vamos a centrarnos en lo importante. Tenemos la base bien montada, ¿vale? Las bases del castillo. Y ahora vamos a lo importante, que por lo que me comentas es la parte de los anuncios, que en tu caso estás haciendo ahora mismo solo Meta, ¿no? Ujú. Sí. ¿Vale? Y esto al final va a ser lo que va a hacer que vaya entrando gente en tu embudo, vaya entrando gente en tu web y los vayamos convirtiendo a través eso de la web, de también vayamos recuperando por la parte de email. Ya con el tiempo podemos hablar de temas de estrategias, de newsletter y todo eso, que con un producto de tan alta recurrencia tiene incluso más importancia, ¿vale? Así que nada, cuéntame, a nivel anuncios, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué problemas te has encontrado? ¿Qué dudas tienes? Sí, pues a ver, a nivel de anuncios lo que está haciendo es una campaña CBO. Ujú. Y dentro de la campaña CBO, bueno, claro, he hecho diferentes cosillas. Los primeros días simplemente metí, metí diferentes anuncios. Vale. Creo que hice como tres adsets diferentes Ujú. con. El problema es que no hice tres ángulos diferentes, sino que hice dos ángulos diferentes y luego uno de ellos fue como meter todo lo que me sobraba. Entonces en uno de los adsets había ahí de todo tipo de cosas. Vale. Em, claro, yo, bueno, te quería preguntar, uno, ¿es esa la mejor manera de testear las cosas y dejarle todo un poco abierto y que Meta sea quien decida a qué anuncios darle presupuesto y demás? ¿O no? Yo, Ujú. por lo que te he dicho, por lo que he estado leyendo, viendo bueno, pues gente también de Estados Unidos, como que se supone que la manera, bueno, pues así un poco uno más fácil y se supone que más eficiente es eso, es dejarle todo al algoritmo de Meta. Pero claro, ahí es donde, digamos, yo me encuentro un poco en el de decir, jolín, vale, se lo dejo todo a Meta, pero es que a lo mejor yo meto, no sé, en total, pues si son tres adsets y son, yo que sé, cuatro creativos por adset, son 12 anuncios y de los 12 a lo mejor solamente dos anuncios son los que me están cogiendo presupuesto. Ujú. Digo, claro, los otros, ¿qué pasa? ¿Que son malos y por eso Meta no está cogiendo presupuesto? ¿O no son tan buenos como el otro? O, ¿sabes? Entonces ahí es un poco el de saber si realmente esa estructura está bien o no. Vale.
Lo primero que te voy a preguntar, ¿cuánto presupuesto estamos hablando que estás invirtiendo diariamente? 100. Vale. Vale, 100 euros diarios. ¿Y sabes cuál es tu ticket medio? Sí, 50. Vale. 50. Ok. Vale, cuando tenemos un presupuesto de unos 100 euros al día y un ticket medio de unos 50, vamos a suponer que tu CPA, ¿vale? Tu coste por compra objetivo, ¿vale? Esté rondando un tercio de tu ticket medio, más o menos, ¿vale? Vamos a decir que son unos 15 euros, ¿vale? Mi Ujú. coste por compra, más o menos objetivo, puede ser un poquito más si seguiríamos siendo rentables, puede ser un poquito menos, bueno, cuanto menos más rentables seremos, evidentemente. Entonces, en un escenario normal, ¿vale? Normal, no te voy a decir ni pesimista ni optimista. Con 100 euros al día nos daría para, si no cuento mal, serían un 2, 3, 4, 5, 6, entre 6 y 7 ventas al día, ¿vale? Ujú. 6, 7 conversiones por día. Muy bien. Ese es un escenario ya medianamente optimizado y todo eso. ¿Qué ocurre? Que nosotros ahora mismo estamos en un periodo de testeo. ¿Por qué? Porque lo primero, a nivel estructura, para testear no te voy a recomendar esto. Ahora te voy a decir por qué, ¿vale? Pero Ujú. tú ahora mismo tienes que probar varias cosas. Tienes un producto, ¿vale? O sea, es decir, que ya lo que es testeo de productos es algo que no vas a tener que hacer, pues no tienes que probar diferentes productos de tu línea para encontrar cuál es el que mejor te funciona, sino que tienes un producto. Ya tengo que encontrar cómo vendo ese producto, ¿vale? Hay muchas hipótesis, muchos test que podemos hacer. Podemos hacer un testeo a nivel de ángulo publicitario, cómo lo vendo, a quién se lo vendo, porque aquí también puede haber diferentes avatares. Nos podemos hacer una idea más o menos, que imagino que tendrás definido más o menos ese buyer persona que tú tendrás y tal, pero puede haber diferentes en este tipo de producto. Entonces, Ujú. ángulo de venta, formato, Em, podemos también probar dentro de esto ofertas, ¿vale? Engancha más incitar a la primera compra, engancha más una especie de suscripción y venderlo de esta forma, nos es más rentable a nosotros. Y dentro de esto, pues bueno, a nivel de conceptos y cosas, esto podría ser infinito, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final son teorías, hipótesis, ¿ok? Entonces, nosotros para testear pasa una cosa. En Meta sí es cierto que cada vez le tenemos que dar más libertad al algoritmo, ¿vale? Pero claro, es inteligente darle libertad cuando nosotros le damos cosas que invierta donde invierta nuestro presupuesto, sabemos que va a funcionar bien, ¿vale? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros primero tenemos un testeo, ¿vale? Tenemos una campaña de testing. Y de esta campaña de testing sacamos, me lo invento, 3 conceptos barra anuncios ganadores, ¿ok? Si yo esto luego me lo llevo a una campaña, puede ser CBO, puede ser ABO, donde sea, por ejemplo, una CBO, un adset y estos 3 anuncios ganadores dentro. Da igual en cuál me invierto el presupuesto, esos 3 más o menos, que en teoría debería ir al que mejor funcione, porque me va a funcionar bien. Ujú. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que nosotros al principio, si tú pruebas 12 anuncios diferentes, en teoría debería ir hacia lo que mejor funciona. Pero, ¿ha sido el caso? Te pregunto, vaya. Em, ¿Ha sido el caso que el presupuesto ha ido a los que mejor funcionan? Correcto. Claro, ahí es donde no lo sé, porque ha ido a esos y esos han tenido un rendimiento, pero no sé lo que han hecho otros. Es decir, de los 12, imagínate, hay 10 o 9 que a lo mejor solamente han cogido como máximo 5 euros de presupuesto en Ujú. 5 días o 6 días. Es Vale. decir, que tenga 5 euros de presupuesto o que tenga cero es lo mismo. O sea, Ujú. no voy a sacar nada, Y, los, y, ninguna conclusión de ahí. y con 100 euros al día, los que sí que los que se le ha atribuido la mayor parte del presupuesto, ¿han tenido unos CPAs decentes y tal o no? No, o sea, para break-even sí, pero Vale, ni de vale. lejos 15 euros. Vale, 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 ok. Entonces, ¿qué ocurre? Esta estructura no está mal. Lo que pasa es que entre estos 3 conjuntos, ¿cómo te ha distribuido el presupuesto? Pues claro, depende. Al principio
Al principio era porque he hecho, digamos, he cambiado los anuncios una vez, digamos, Ujú, lo así. O sea, los que me seguían funcionando los he dejado, los que yo vi que había consumido algo de presupuesto y no había tenido buen resultado, no por venta, sino porque no, obviamente no tenía ninguna venta, pero las métricas que había de CPM o CPC no eran buenas, pues los apagué y lancé otros y cambié un poco ahí la estructura y quité lo de ese adset que está ahí todo el resto metido en batiburrillo, sino que lo consolidé un poco mejor. ujú. Entonces, al principio de los 3 adsets, 2 eran más o menos a la par y el otro no recibió casi nada. Vale. Y ahora lo mismo. Lo que pasa es que ha cambiado. Ahora uno de los que había antes ya no está tirando mucho y los otros dos sí. Vale. Entonces, mira, yo lo que te recomiendo es lo siguiente, ¿vale? Primero vamos a empezar por testeo, ¿vale? Y cuando pongo aquí IP, me voy a referir a una hipótesis, que hipótesis puede ser eh, ángulo, ¿vale? Un ángulo publicitario. Puede ser un formato creativo. Puede ser una oferta diferente, etcétera. Yo creo que aquí lo más interesante ahora mismo al principio, sabiendo un poco que cuidas bien la estética y que sabes hacer buenas creatividades, sería ángulo como primera, como hipótesis a sacar. Y luego formato creativo me refiero a, oye, vídeo, imagen, carrusel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ujú, Entonces, la estructura que yo te recomiendo para 100 euros al día, teniendo en cuenta que nuestro coste por compra más o menos objetivos son alrededor de 15 euros, es normal que en principio sea más, ¿vale? Pero ujú, más o menos apuntar por ahí sería una campaña, ¿vale? Una ABO, ¿ok? Ahora te voy a explicar por qué ABO. ABO, para quien no lo sepa, es Adset Budget Optimization, que básicamente es poner nuestro presupuesto en los conjuntos de anuncios y no en la campaña completa, ¿vale? Entonces, una ABO con varios adsets. ¿Cuántos? ¿Cuántos conjuntos de anuncios? Pues para este presupuesto, más o menos, yo te diría... tres está bien. Sí, dos o tres como mucho tres, ¿vale? ujú, Entonces nosotros tenemos adset 1, ¿vale? Asset con ángulo, ángulo X, ¿vale? Dentro de este conjunto, ¿qué meto? Anuncios del ángulo X. ujú. ¿Cuántos? Esto va a depender también de nuestro presupuesto. Cuanto más presupuesto tengamos, más tenemos que diversificar. Esto es un error que he visto yo en muchas cuentas con el tema del cambio Andrómeda. Y es que, claro, si Andrómeda, el nuevo algoritmo, nos dice que tenemos que aportar mucha variedad creativa y segmentar el anuncio, nosotros cogemos con nuestras campañas a 50, 100 euros al día y sacamos 40 creatividades diarias. ¿Qué pasa? Que se te va a difuminar mucho el presupuesto, no vas a tener tanto control sobre lo que estás gastando, a no ser que lo hagas muy muy bien, entonces no es lo óptimo. Por tanto, en este caso yo te diría, no nos compliquemos. 3. Como lo estabas haciendo antes más o menos, que tenías 4, bueno, pues pon 3, 3, 4, como mucho. Yo voy a decirte 3, ¿vale? Entonces tendríamos aquí con este ángulo, que ahora podemos hablar si quieres de cuántos, de qué tipo de ángulos probar, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí ángulo X a testear con nuestro producto, ¿vale? Luego tenemos aquí, vamos a tener otro adset con el ángulo Y, ¿vale? Ujú. Otro ángulo de venta que puede ser interesante para vender nuestro producto. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos, a ver, dame un segundo. Aquí, vale. Eh, que lo copie, madre mía. Mejor hacer esto, es que esto tendría que haberlo hecho con una pizarra. No, aquí me cuesta un poquito más. Vale, y ahora hago así. Vale. Entonces aquí tenemos diferentes anuncios del ángulo Y y, y aquí en un tercer adset puedes hacer dos cosas. O pruebas otro ángulo diferente, porque aquí yo te diría que usásemos dentro del mismo ángulo diferentes conceptos creativos. ¿Vale? Es decir, podemos probar. Hace unos meses te diría otra cosa, pero a día de hoy te diría que pruebes dentro imagen, carrusel, vídeos, ¿vale? Vale. Pero que englobe todo un mismo concepto, un mismo ángulo. Es decir, si eliges beneficios,
o sea, problema-beneficio, comparativa con competencia o con otros productos, o si lo haces más tipo, sí, bueno, problema-solución, o si lo haces más tipo em, un concepto un poco más enfocado solamente en el beneficio que vas a obtener, ¿no? Para generar ese awareness. Bueno, da igual. Como lo hagas, puedes probar ahí mismo diferentes formatos creativos, ¿vale? Y luego, pues bueno, Ujú. uno más si quieres, ¿vale? Uno más. Te pones uno más aquí, ¿vale? Te pones uno más con con diferentes creatividades. Entonces, esto para testear, porque aquí ¿qué testeo? Aquí testeo ángulo, ¿vale? Lo que estoy probando es el ángulo de venta, ¿ok? De nuevo, Ujú. esto puede ser, por ejemplo, vídeo, esto puede ser, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, puede ser un carrusel, ¿ok? Ujú. Oye Álvaro, mira, yo es que ya he probado algún vídeo en orgánico o ya he probado algún vídeo en alguna campaña y sé que los vídeos me funcionan muy bien. Vale, pues hacemos vídeos primeramente, le damos prioridad a eso. Aquí no estoy testeando esto tanto, que también, pero estoy testeando más el ángulo, cómo lo vendo, cómo atrae más, qué forma de venderlo, ¿vale? Ujú. ¿Y por qué lo hago ABO? Porque yo quiero que tenga más o menos la misma equidad de gasto entre cada uno, porque los datos van a ser más reales. Es decir, si aquí, por ejemplo, coge y al día me gasta 80 en el concepto X, es como, vale, entonces eso significa que el concepto X funciona mejor. ¿Sí o no? Si estamos ahora mismo en testeo, vamos a hacerlo un poquito más científico, vamos a dejar que gasten el resto y comparamos. Y Ujú. comparamos, ¿vale? Pero este tipo de estructura lo haremos más para escalar, ¿ok? Vale. Entonces, con esto, a 100 euros al día, seguramente verás que alguno de los tres ángulos funcione mejor a nivel de adset. Y ya luego dentro de eso, y dándole varios días, ¿cuántos? Hombre, con 100 euros al día yo creo que unos 4 días más o menos de no tocar, ¿eh? De no tocar. Ya veremos que a lo mejor, pues mira, el ángulo Z está teniendo un poquito mejor de rendimiento y dentro de eso, pues a lo mejor es una imagen, a lo mejor es un vídeo, a lo mejor es un carrusel, a lo mejor es tal. Y a partir de eso, repito misma estructura, pero hago variaciones de lo que ya me ha funcionado. Y ya imagínate que me descarto y me quedo con el ángulo Z. ¿Vale? Pues ahora yo el ángulo Z, si aquí tenía 3 anuncios, ahora tengo 10. ¿Vale? Ujú. Ahora tengo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo básicamente variaciones. Variaciones, pero ya sabiendo que este ángulo es bueno. Y ya voy probando cosas. Esto hay dos maneras de hacerlo. O de esta manera tan bulk, que es meto diferentes conceptos creativos, perdón, diferentes formatos creativos, no conceptos, en un mismo sitio, pero todos siguiendo un tipo de un ángulo creativo concreto, perdón, un ángulo publicitario concreto. O los Ujú. puedo ir separando más. ¿Qué pasa? Que a día de hoy Meta te dice y te incita un poco a que lo hagas más así. Pero todo es probar, ¿vale, Borja? ¿Por qué? Porque Ujú. aunque en teoría ahora el algoritmo te diga hazlo así, no está en otra cosa que en el testeo tú mismo de tu propio producto, de tu propia cuenta, para sacar esas conclusiones. Yo lo he visto, hay Ujú. cuentas en las que este tipo de estructura funciona muy bien y hay otras que están un poquito más reticentes y tener un control un poquito más manual sobre lo que estoy gastando funciona mejor, ¿vale? Ujú. Pero bueno, esto estaríamos hablando ahora mismo, esto es testing, puro testeo creativo. Ujú. La cosa es saber qué estamos haciendo, saber que tenemos una cierta variedad a nivel de formatos y que estamos probando diferentes ángulos de venta. Porque ya una vez que tengas mínimo un ángulo de venta que sepas que te funciona para vender el producto, ya ahí puedes testear diferentes variables, pero ya sabiendo que, oye, mi producto se vende muy bien cuando, por ejemplo, explico el beneficio que va a tener al día siguiente esa persona cuando vaya al gimnasio, me lo invento. ¿Vale? Yo he Ujú. probado el ángulo de mejora este producto, te hace descansar mejor y te ayuda a mejorar tu rendimiento en el gimnasio. Vale, pues yo ya Ujú. cojo ese concepto y empiezo a hacer vídeos, imágenes, carruseles, tal, comparativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo alrededor de eso. ¿Vale? Vale. Entonces eso por un lado a nivel de testeo.
Y ya te digo que ya hasta que llegues a este punto ya habrás gastado varios cientos de euros, ya habrás sacado ciertas conclusiones, ya irás viendo también, oye, que va entrando gente en tu lista de emails y irás teniendo cada vez más ventas. Y también el algoritmo optimizará mejor. ¿Por qué? Te digo eso también, porque también queremos que el algoritmo optimice. Y con 100 euros al día, teniendo un CPA de unos 15 euros, si estamos alrededor de esto, es decir, si conseguimos ventas alrededor de 15 euros, eso significa que podemos salir de la fase de aprendizaje. Porque podemos generar más o menos suficientes ventas. Habría que aumentar un poco el presupuesto, pero estaríamos cerca de salir de fase de aprendizaje porque estaríamos generando suficientes conversiones. Pero bueno, quédate con el tema de vamos a probar el ángulo. Y vamos a Ujú. hacerlo un poquito más científico con diferentes adsets al mismo presupuesto. Oye, que si me dices, Álvaro, ¿y si pongo 5 adsets a 20 cada uno? Vale, tendremos que esperar un poquito más para sacar conclusiones. A lo mejor me esperaría mis 7 días por lo menos seguro, ¿vale? O se podría Em, poner 5 adsets y subir presupuesto, ¿no? claro, también, pero bueno, eso ya depende Claro, lo que pasa del es que ahí te la juegas flujo un de poco más, caja que ¿no? Porque tengas, si etcétera. testeas un ángulo que no funciona, pues has perdido, digamos, ese dinero. Bueno, yo no me gusta verlo como perderlo, me gusta verlo como una inversión al final. Claro. Es una teoría. También, a ver, en todo esto, ¿qué ayuda? Ayuda mucho basarse en la competencia. Es decir, la competencia, productos similares, cómo venden su producto. De hecho, Ujú. el último vídeo que tengo subido es precisamente de cómo analizar la competencia y cómo ver Sí, con también, Foreplay, ¿no? correcto, y cómo Ujú. sacar también ideas de creatividades siempre en base a marcas que ya venden más que nosotros, productos iguales o parecidos. Ujú. Sí, ¿Vale? Es muy interesante, ya nos ahorra no estar probando tanto, sino decir, ostras, esta gente que vende algo parecido ya lo vende de esta forma. Voy a ir tirando por aquí, no voy a inventar tanto, ¿no? claro. Sí, no, eso Entonces, es así un poco más o menos lo que he hecho, ¿no? O sea, los ujú, tres ángulos, entre comillas, que he testeado, que son dos ángulos realmente ángulos y el otro, como te he dicho, que he metido ahí un poco de todo. Entonces he dicho, pues un poquito de este ángulo, un poquito del otro, ¿sabes? Así, pero no esto. Pero yo te iba a preguntar, sí, más cosillas. cuando yo hago en el ad set meto los tres diferentes y es sobre el mismo ángulo, por ejemplo, el que tú has dicho, ¿no? De lo de cuando te despiertas al día siguiente, en el gimnasio rindes mejor. Ujú, Supongamos que ese es el ángulo. ujú, Yo creo, imagínate tres anuncios, uno de ellos, pues eso, una imagen, otro un vídeo y otro un carrusel con ujú. eso. O yo creo una imagen, por ejemplo, y esa imagen le hago tres variaciones de esa imagen. Es decir, cambiándole el título o cambiándole el color, es decir, cambios mínimos, pero que sea la misma imagen. ¿Es eso o testear ahí ya lo que es el formato en sí? Vale, aquí ahora mismo esto es como el primer paso, ¿vale? Vale. Entonces, esto es paso uno, ¿ok? Entonces, aquí, vamos a ponerlo en azul, aquí podemos permitirnos probar formatos creativos o no, Vale. ¿vale? Si queremos, también podemos usar solo vídeos o solo imagen, ¿ok? Pero a día de hoy yo creo que puede ser buena idea juntarlos. Por ejemplo, los vídeos, o sea, las imágenes y los carruseles se parecen mucho. Los vídeos... Es que claro, una cosa es cuando estamos testeando, cuando ya tenemos, por ejemplo, un anuncio que nos funciona muy bien y ahí queremos sacar variantes. Entonces hacemos variantes de ese mismo vídeo, pero a lo mejor cambiando solo el hook, cambiando solamente la persona que dice lo que esté diciendo, o igual Ujú. si es una imagen que ya sabemos que no funciona, pues cambio algún texto, cambio algún color. Ya son variaciones Vale, mínimas. que ese es el paso, digamos, dos, ¿no? Pero el paso uno es mejor testear una sola imagen en vez de tres variaciones diferentes de esa imagen y así poder testear también un vídeo y un carrusel, por Claro, ejemplo, ¿no? es que Y ya eso que me lo que funcione comentabas, lo varías. exacto, eso lo hacemos en este segundo paso. Primer Vale, vale, vale. paso, testeamos forma de venderlo, ángulo publicitario. Y en el segundo ya vamos jugando con otras hipótesis, formatos creativos, bla, 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 incluso landings, ¿vale? Ajá, Segundo paso, ¿ok? perfecto. Muy bien. Más cosillas. Ahora mismo hemos hablado de testeo. Esto es muy inicial. Habría muchas opciones, esto habría que verlo más en profundidad, pero al menos que tengas una idea de cómo tienes que ir probando las cosas y cómo tienes que ir sacando conclusiones. Ujú. Vale, genial, genial. Muchas gracias. Y respecto a esto,
que más o menos tiene un poco que ver. Ujú, El hecho de hacer solamente un formato creativo, es decir, por ejemplo, solo imágenes, entiendo que es peor que tener variedad, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor hay gente que prefiere vídeos, hay otros que prefieren imágenes, o incluso la misma persona, a lo mejor la primera vez que te ve a través de un vídeo, que a lo mejor es un poco más como, no sé, ujú, más natural, ¿no? Más así, que no es tanto como un anuncio, y luego, sin embargo, a lo mejor la imagen ya sí que es lo que le hace entrar en tu web y comprarte, ¿no? Porque yo hasta ahora solamente he testeado imágenes por el hecho de que, pues hombre, es mucho más fácil de producir y he dicho voy a testear ángulos, pues testeo el ángulo con la imagen. Pero mi idea es, viendo los ángulos que mejor me van funcionando, ahora ya sí que cambiar o sea, agregar formatos creativos para llegar a todas esas personas. Eso entiendo que es así, ¿no? ujú. Pues mira, aquí solamente hay una respuesta correcta y es depende, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso yo lo he hecho otras veces con clientes y es, primeramente, vamos a sacar una cantidad bastante grande de imágenes probando diferentes tipos, por ejemplo, yo lo que he probado sobre todo ha sido ofertas, ¿vale? En este tipo de testeos, pero también se pueden probar ángulos publicitarios de esta forma, ¿vale? Em, entonces tenemos un mismo formato creativo, que en este caso son imágenes, pero testeamos la forma de venderlo, ¿vale? Entonces Ujú. esto quiere decir que sí, puedes comparar y puedes hacer el testeo y sacar conclusiones y luego, dentro de ese concepto, pues ya haces diferentes formatos creativos, ya haces tus imágenes o tu carrusel o pruebas diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿es buena idea? Sí, pero también ocurre que a día de hoy, como funciona el algoritmo, digamos que quiere que le entreguemos variedad creativa. Variedad creativa quiere decir que si yo cojo ahora mismo y le subo 20 imágenes que son prácticamente iguales, cambiando poquitas cosas, a lo mejor algún texto o poca cosa más, en teoría te va a relativamente penalizar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vas a sacar conclusiones? Sí, pero durante el tiempo que estés haciendo este testeo es muy probable que el rendimiento sea bastante malo. ¿Vale? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Con ciertos tipos de. Por ejemplo, en un nicho de moda o algo así, a lo mejor no lo recomendaría tanto. En tu caso, que es más un producto que genera un beneficio o que resuelve un problema, que normalmente es mejor que resuelva un problema a que te aporte un beneficio, ¿vale? Ujú. En este caso, yo sí creo que tiene sentido hacer diferentes formatos creativos Vale. de primeras, ¿vale? Ujú. Por dar un poco más de variedad, que llegue a diferentes públicos, eh, digamos, acordes, ¿no? Que haga ese match, porque hay gente que es más que con imagen funciona bien y lo entiende la primera, a lo mejor un formato más técnico en una imagen, otros necesitan Ujú. ver algo más visual, necesitan ver a una Claro. persona cogiendo, tomándose el suplemento y despertándose por la mañana, increíble de energía, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces reaccionan diferentes y yo creo que es más interesante en tu caso hacerlo así. Pero, Hacerlo así. de nuevo, que hacer primero un bulk solo imagen también puede funcionar, pero es más probable que durante el tiempo que estés ahí testing el resultado no sea muy muy bueno. O sea, tú puedes Claro. comparar y puedes decir, vale, yo tengo todos mis anuncios están teniendo un ROAS 0,7 y hay uno que tiene un ROAS 2. ¿Un ROAS 2 es bueno? Pues no. Pero bueno, sabes que ese funciona mejor, ¿no? Claro, claro. Vale, perfecto. Y cuando dices, por ejemplo, que si haces solamente un formato creativo, pues Meta te puede penalizar, Ujú. que eso va un poco, yo creo que de la mano con mi siguiente pregunta, es en qué sentido te penaliza. Es decir, ¿te penaliza en cuanto a pues que ahora el CPM va a ser más alto o en qué sentido, digamos, te penaliza? La forma en la que te penaliza puede verse un aumento del CPM. Podría ser, podría ser. Eso es algo que también todavía estamos un poco probando con estas nuevas estructuras de cuentas. Pero sobre todo donde te penaliza es que, digamos, le cuesta más encontrar a tu audiencia objetivo a no ser Ujú. que tenga un presupuesto bastante alto. ¿Vale? Vale, Es decir, si vale, tú vale, coges vale, y vale. tienes, como te decía antes, 20 imágenes para variaciones mínimas y no tienes la certeza de que ninguna sea un claro anuncio ganador, es como, a ver, ¿cómo te lo pongo de ejemplo? Em, si tú tienes 100 personas
y esas 100 personas le ofreces una cosa que está muy bien, digamos, algo que atrae mucho, una oferta, un producto que está muy bien, pues oye, esas 100 personas a lo mejor te compran 40, me lo miento, ¿vale? Sin Claro, embargo, si tú tienes como, para esas 100 personas tienes 20 cosas que ninguna está especialmente bien, algunas están más o menos, otras peor, otras un poquito mejor y tal, es como que te vuelves loco, no sabes muy bien, la gente no sabe muy bien cuál comprar, ¿vale? Esto es una analogía, no es que funcione así, pero digamos que para el algoritmo le cuesta más encajarlo porque, como te claro. decía, hay gente que tiene ciertas preferencias sobre un tipo de contenido o le llama más la atención o hay un tipo de contenido que viraliza más, por así decirlo, que atrae más, tiene mejor CTR que otro. Y Ujú. más ahora que también el algoritmo sabe leer el customer journey de la gente, es decir, sabe cuando eres un usuario que no conoce nada sobre suplementación, sobre estos conceptos, sobre los que va tu producto, o alguien que ya ha investigado diferentes productos parecidos, etcétera. Entonces es una especie como de retargeting. No exactamente, porque puede que haya entrado, por ejemplo, en tu web o que te conozca a ti, o marcas similares, pero al menos entiende el tipo de, ya te digo, lee más datos. Entonces puede ser más específico, pero para ser más específico tú también tienes que dar mayor variación para que encaje con toda esa barabunda de opciones que tiene a nivel de usuarios. Ujú. No sé si me llego a explicar correctamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues no, sí, o sea, esa es un poco la idea que tenía de decir, ahora empezar a probar ya otros formatos, o sea, de primeras, con un montón de imágenes, testear muchos ángulos diferentes y luego a Ujú. partir de ahí, pues ya los que ya vea que funcionan un poco mejor, probar otros formatos, más que nada también porque me es mucho más sencillo hacer una imagen que no un vídeo, ¿no? Que aunque lo haga yo, pues luego hay que editarlo, no sé qué, entonces es como un poco más, cuesta un poquillo más, entonces Y también hay muchas prefiero. cosas a tener en cuenta, Borja. Por ejemplo, si tú ves que tu competencia utiliza sobre todo imagen frente a vídeo, oye, pues que a lo mejor la imagen funciona guay, Claro, ¿vale? Que yo te he dicho antes a modo hipótesis, pero claro. eso ya depende también del mercado, del producto, ¿vale? Ujú, Entonces a lo mejor con ujú. imagen es Sí, tu forma de arrancar por ahora, ¿vale? ajá, Entonces, oye, perfecto. que eso ya también Sí, tienes que es, bueno, verlo. es cuestión de ir probándolo, ¿no? Ahora al principio, tal, probar un poco todo y con los pocos datos que se tengan, pues decir, oye, vamos más encaminados hacia un sitio o hacia otro. Exacto, pero de nuevo, lo primero ver cómo lo vendemos, ¿vale? El ángulo. Y luego ya iremos refinando, Ujú. ¿ok? Perfecto, perfecto. Bien, más Vale. cosillas. Más o menos tú que ves un montón de e-commerce y trabajas con un montón de marcas diferentes, entiendo que no hay una respuesta universal para esto, pero ¿cuál podría ser más o menos un benchmark o un estándar de CPM, de CTR y de CPC que más o menos habría que buscar en España? Vale. Entiendo que dependerá del producto, de millones de cosas, ¿no? Pero más o menos saber, oye, ¿estamos más o menos bien? Joder, esto está disparado. Vale, los CPMs van a depender. Meta, conforme tú subes tus anuncios y conforme tú le pones tus URLs a tus productos y tal, ya analiza tu sector, Ujú, ¿vale? Puede ser sector belleza, sector beauty, sector, no sé, alimentación, deporte, sector decoración, ¿no? Lo que sea. Entonces, analiza tu sector. En cada nicho, en cada sector, hay más o menos competencia, más o menos demanda. Por lo general, ¿qué ocurre? Cuanto más competencia haya, cuantas más personas haya anunciándose, cuanto más dinero esté gastándose en anuncios en dicho sector, más caro será. ¿Vale? Más ujú, caro será tu CPM. Por otro lado, esto también hay variables como por ejemplo el país, ¿vale? claro. Cuantas más personas, por ejemplo, los CPMs en las Big Five, o por ejemplo en Estados Unidos, son mucho más altos que en países más pequeños como España, Ujú, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tener un CPM alto no significa tener un rendimiento bajo en tus anuncios. Porque ujú, si yo tengo un CPM muy alto, pero luego mi conversión es buena, bueno, genial, ¿no? Se compensa. claro. La putada es CPMs muy altos, es decir, mi coste publicitario es muy alto y una conversión baja, ¿no? Entonces, en tu nicho en concreto,
por otros clientes que tengo y tal, es un nicho... podríamos entrar en nicho salud, ¿vale? Porque se mezclan un Ujú. poco ahí. Puede variar mucho, ¿vale? Te voy a dar rangos. ¿Qué Sí, sí. rangos? Yo te diría que entre 8 como rango mínimo y a lo Ujú. mejor, ya ahora mismo que es noviembre, que es cuanto más alto están los costes publicitarios junto a noviembre, conjunto a diciembre, entre 8 y, no sé, 20, 25 más o menos, por ponerte 22, ¿vale? Es un rango amplio, porque depende mucho, porque es un Sí, sector, sí. nicho salud, Es, es como que es lo que he involucra visto, muchas ¿eh? cosas. O sea, dependiendo del ángulo, incluso dependiendo del propio anuncio, te varía más o menos esos números que has dicho, es lo que, o sea, El, tal cual. el CPM se te estabiliza cuanto más gaste un anuncio en concreto, ¿vale? Cuando tú lo ves en Ujú, un anuncio en concreto, cuanto más gaste, más estable es, ¿vale? ujú, Entonces, de media, no sé, 15, 16, ¿ok? ujú. Aprox. ¿Qué pasa? Que tú tienes el CPM, que es una métrica que prácticamente, no te voy a decir que no se puede, pero prácticamente no puedes casi manipular, Claro, ¿vale? O sea, sí que puedes con otras estrategias, pero no quiero enrollarme mucho aquí. Entonces, de lo que va a depender tu CPC, va a ser también de tu CTR. claro, de cuánta gente clique en el anuncio. Efectivamente. Entonces, yo te voy a decir, por lo general, en mi experiencia, yo intentaría que mi CTR estuviese como mínimo alrededor de un 1%. ¿Vale? Ujú. ¿Puedes tener buen rendimiento con un CTR 0.7? Sí. ¿Puedes tener un tráfico baratísimo y tener un CTR de 4, pero que luego por mucho volumen que tengas un ticket medio bajo tal y al final el ROAS no sea una locura? También lo puedes tener. Pero yo te diría intentar estar por encima del 1, idealmente 2, ¿vale? Y ya por encima de esto ya es una barbaridad. O sea, ya ahí si tienes tráfico tan barato y no conviertes a lo loco, es que tu punto de fuga no está tanto en la publicidad. Está ya en otras Sino, cosas, en sino en la web, web, ¿no? oferta, landing, etcétera. Sí, sí, sí. Ujú, Métodos de pago, cualquier cosa que sea ahí. Entonces, vamos a decir que queremos mantenernos por encima de 1, ¿vale? ujú. Vamos a intentarlo. Que tenemos un CTR de 0.3, sabemos que eso es bastante malo. Que tenemos un punto 8 más o menos. Bueno, hay ahí en el limbo. Lo mismo dejamos que gaste un poquito más. Lo mismo sacamos una variante cambiando alguna cosita y mejora, ¿vale? Y si vemos que un anuncio tiene un CTR de un 2 o más, pues diremos, ostras, esto está interesando mucho. ¿Por qué? Ujú. ¿No? Y en base a eso tendremos el CPC, ¿no? El CPC al final es una división Claro, entre las impresiones y los clics, eso ¿vale? es. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de impresiones? Pues también depende del CPM, porque el CPM es coste por cada 1000 Mil impresiones, impresiones. ¿no? Claro. Vale, y te iba a preguntar, el CTR, yo he visto que va variando, ¿no? Y normalmente suele tender a la baja, ¿no? Porque entiendo que se va fatigando el anuncio, ya lo ha visto gente y entonces ya lo han visto y ya no siguen clicando, entonces va bajando. Ujú, También es verdad que de repente en otras campañas, o sea, en otros anuncios, perdón, me ha subido un poquito, a ver, nada, ¿no? Esto con el tiempo. ujú. La cosa es, yo creo que entiendo que esto estoy viendo los datos muy poco, es decir, igual estoy analizando en 4 o 5 días, que no es algo, ¿no? No es un tiempo suficiente como para definir eso, pero Sí. el, el, el CTR tiende a ir bajando con el tiempo, ¿no? Em, no tanto. No tanto, te explico. CTR sí que es verdad que te puede bajar un poco, pero para que te baje el CTR de manera considerable, realmente tu frecuencia tiene que estar muy alta, ¿vale? Ujú. Tu frecuencia, por eso lo estaba escribiendo aquí, la frecuencia es de media el número de veces que una misma persona, una misma cuenta alcanzada, ve tus anuncios. Entonces, si tenemos una frecuencia de 2, significa que de media las mismas personas ven tus anuncios Dos. 2 veces. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más nos aumente la frecuencia, más aumenta la fatiga creativa, por tanto, empeora nuestro rendimiento. Por eso hay que estar Ujú. siempre ciclando. Hay creatividades, hay marcas que duran más en el tiempo, incluso tienen una frecuencia más alta y tal. Al final el ROAS manda. Pero por lo general, esto es lo que suele ocurrir. Entonces,
Normalmente CTR te puede variar algo, pero no vas a ver tanto decremento. Donde lo vas a ver Ujú. más es ya en lo que es volumen de ventas, Ajá. ¿vale? O incluso en... Sí, básicamente, sí. ¿Y qué frecuencia se considera que, joder, en plan, esto ya se está fatigando el anuncio y tal? Bueno, entiendo que eso lo iré viendo por el ROAS, ¿no? Como te he dicho, el ROAS manda. Sí. Pero la frecuencia, o sea, ¿qué es? ¿Cuando ya llegue a 2 o a 3 o cuánto es más o menos cuando ya dices, uy, en plan, Pues mira, esto, a partir de 2 dices, ojo, ojo, ¿no? ¿vale? Vale. A partir de 2 dices, ojo. A partir de 3 ya es posible que te empiece a decaer, pero oye, tú sigue mirando y ya, a partir de 3 ya seguramente veas que te empieza a caer, ¿vale? Ujú. Muy posiblemente. Vale. Esto, por ejemplo, en TikTok pasa mucho. En TikTok la frecuencia aumenta muy rápido, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que está rotando mucho. En Meta, hombre, llegar a una frecuencia 3 ya es esforzarte. Esforzarte en no mover la creatividad o tener un presupuesto altísimo Claro, a una audiencia muy claro. concreta, pero digamos que sí, ya, bueno, y más de esto ya, vaya, seguramente te empeore, pero igualmente lo vas a ir viendo, si tú coges los informes y pones cómo te ha ido variando la frecuencia con el tiempo, si ves que ha ido subiendo, seguramente habrás visto que tu CPA cada vez haya ido aumentando también, Claro. ¿vale? Seguramente. Que no ha sido así, ya está, no pasa nada, lo aumentamos hasta que Ujú. muera, pero... Entonces, Vale. también te iba a decir antes que yo no me fijaría tanto ya de hoy en el CPC, sino más en el CPV, es decir, el coste por visita, saber cuánto me cuesta mi tráfico. Que incluso es complicado medirlo 100% a día de hoy, ¿vale? Porque es que se pierden muchos datos y tú puedes ver las sesiones que te llegan, si depende solo de Meta, las sesiones que llegan y lo que has invertido y sacarle el número más fiable, ¿no? Pero Ajá. yo me fiaría más en, oye, ¿cuánto me cuesta cada visita? ¿Vale? Ujú. Y me intentaría mantener por debajo de unos 70-80 céntimos, como mucho, Vale. ¿vale? Vale. ¿Puedes tener Vale. costes por visita de 1 euro y convertir bien? Sí. Pero tú piensas que si tuvieses un coste por visita de 1 euro, inviertes 100 euros al día, tienes 100 sesiones. Claro, Con tendría 100... que tener, si tengo una tasa de conversión del 1%, me estaría costando la compra 100 euros. Efectivamente. Y tendrías... Me cago en... Efectivamente. Y tendrías... eh, básicamente tendrías una compra al día, lo que sería una tasa de conversión de 1. Por tanto, tendrías un ROAS 0,5, si no he calculado mal, Ujú. a un ticket medio Ujú. de Sí, sí, sí. 50. ¿Y qué diferencia hay entre el coste por clic y el coste por visita? O sea, cuando me clican ya les llevo a la página web, ¿no? O sea, entonces, Muchas veces se pierden en visitas. O sea, tú puedes así hacer clic en el botón y a lo mejor que pues alguien tenga mala conexión, no le cargue bien y no acabe llegando a la web. o sea, que siempre va a ser un poquito más bajo, o sea, perdón, más alto el coste por visita que el coste por clic, ¿no? Porque siempre va a haber unos ahí que se D- pierden. digamos que el coste por visita siempre va a ser menor a los clics en el Claro, enlace. ¿Vale? Perdón. Las visitas, las visitas van a ser menores, que por tanto el coste va a ser un poquito mayor. efectivamente. No mucho, ¿eh? Pero sí. Ujú. ¿Vale? Vale, vale. Y entonces, ¿qué tasa de conversión? Bueno, en general también supongo que variará dependiendo del nicho y tal, pero conociendo más o menos en mi nicho, em, que entiendo, ¿no? Que al ser un consumible, probablemente pues, no es una compra tan impulsiva, por llamarlo así, o la gente necesita pues, familiarizarse un poquillo más con el producto y ver que realmente tal. ¿Qué tasa de conversión sería más o menos a lo que yo tendría que aspirar? Y luego ya, si me puedes incluso decir ya no solo la tasa de conversión, sino los pasos que hay antes, ¿no? De añadidos al carrito, checkout iniciado y por último, pues compra finalizada. Ujú. Vale, a ver. Esto, evidentemente, cuanto más mejor. Pero vamos Claro. a ver un poco, oye, si estamos muy alejados de la media, ¿vale? Entonces, digamos, de sesión de visita a carrito, yo te diría sobre el 10%. Es decir, de cada Vale, 10 personas, que 10 me agregan al carrito. Eso estaría bastante bien. vale. Luego, de carrito a checkout, ¿vale?
sobre un... No, perdón. De visita a checkout, ¿vale? Más o menos un 5%. Es decir, un 50% de los que ganan el carrito a los que llegan aquí. Ujú. ¿Me explico? Sí. Y luego de visita a, voy a poner aquí venta, por ejemplo. Pues a ver, idealmente tendríamos que apuntar por encima del 1%. Ujú. Hay marcas que van muy a volumen, tienen una tasa de conversión de 0,2 y venden muchísimo, por Ya ves. supuesto. Y hay marcas que tienen muy poco tráfico, pero tienen una tasa de conversión de 2,5 y les va bien, sí. Pero por lo general, por lo que yo he visto, más o menos movernos en una tasa de conversión cercano al 1 suele estar bien. Y si tenemos un tráfico relativamente barato, nos sale el tráfico por debajo de 70, 60 céntimos, es que ya podemos hacer una matemática básica. Y es, Ujú. y así es, con 100 euros traigo, por ejemplo, a un 0,7, traigo 700 sesiones diarias. A un 1% tengo 7 ventas al día, Ujú. ¿vale? Si son unos 350, que invitando 100 son ROAS 3,5, ¿ok? Ujú. Entonces, más o menos, estos números suelen estar bien. Más o menos. Si tengo una tasa de carritos en lugar de un 10%, de un 20%, pues es una locura. Si todo esto acompaña, ¿vale? Y además tú también, sabiendo esto, vas a ver si te falaquea algo. Es decir, si tú tienes una tasa de carrito bastante decente diariamente, pero luego y en el checkout también tienes un montón, o tienes incluso esto en un 8, en un 7, ¿no? Pero luego cuando llega a la venta cae mucho, es decir, la gente de checkout a venta cae bastante, puede ser que haya algún problema en el checkout. Unas tasas de Ujú. envío, no hay unos métodos de pago, o hay cualquier otro Vale. problema de ese tipo, ¿no? Ujú. Entonces, según el punto en el embudo en el que se encuentren, viendo todas estas métricas, puedes saber dónde está habiendo fugas, ¿vale? Ajá. Perfecto. Vale. Vale, o sea que más o menos teniendo, por hacerse un poquillo, digamos, de resumen, teniendo el tráfico, poder conseguirlo, pues eso, a 60, 70 céntimos la visita, O menos. eh, es, digamos, lo que hay que tratar de conseguir y luego, pues tratar de llegar a eso, al 10, 5, 1% y idealmente si puede ser Mm. mejor, pues mejor. Sí, y todo esto, Borja, al final es ir un poco al detalle de las métricas. Tú, cuando empieces ya a invertir más, cuando tengas ya una cierta estabilidad, tu rendimiento publicitario va a depender de una cosa, y es de lo que inviertas y de lo que factures, ¿vale? Ujú. Eso es lo que se conoce como MER, ¿no? O Ujú. incluso Blended ROAS, pero Blended ROAS sería, bueno, tiene una pequeña diferencia. Entonces, el MER es facturación dividido ventas. Y esto de cara a escalar es muy importante. Perdón, ventas no. Inversión publicitaria. Publicitaria, ¿vale? Entonces, esto de cara a escalar, te diría que te fijes más en esto que en métricas tan al detalle muchas veces. Porque caemos en la miopía de estar viendo las cosas día a día. Ay, me ha bajado un poquito, me ha subido un poquito el coste por visita. Ay, me ha bajado un poquito la tasa de conversión un día, tal, tal, tal. Oye, después de una semana, ¿esta relación es buena? Podemos seguir para arriba. Ujú. Siempre, oye, con sentido y sabiendo lo que estamos haciendo. Pero que estas cosas son más a nivel micro, pero luego a nivel macro y sobre todo para escalar las grandes marcas y todo eso, se van centrando más en que está habiendo crecimiento del Ah, negocio, en que, ay, me ha bajado un puntito una métrica. ¿Me explico? sí, 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 sí. Así Sí, sí, que, sí. guay. Genial, Muy bien. genial. ¿Más cosillas? Pues, no, bueno, lo último que te iba a preguntar, Sí, entiendo, mi marca, claro, al acabar de lanzar, que no me conoce absolutamente nadie, que yo creo que la mayoría de la gente a la que estoy impactando, porque además las frecuencias que tengo son en plan 1,01 o sí, es normal cuando 1,08, o sea, lanzas. Sí, sí. justo, entiendo que dejando todo tal como está, simplemente por el hecho de que pase un poco más de tiempo, porque esas personas hayan tenido ya el tiempo suficiente de tener diferentes impactos míos,
suscribirse en el pop-up este del email y ir recibiendo por ahí impactos, que simplemente por el hecho de que pase más tiempo va a convertir más, ¿no? Es decir, que o sea, que una marca normalmente cuando empieza necesita un tiempo de estabilizarse de que Sí, la gente, digamos, genere esa confianza y te vean un poco y tengan diferentes impactos. correcto. Esto es lo que se llama madurez en el mercado, ¿vale? Ujú, Y esto cómo funciona es que, claro, tú ahora mismo le aparece solamente a gente que no te conoce. Es una marca ujú, nueva, es evidente, ¿quién te va a conocer, no? Pero tú vas metiendo gente en tu newsletter, vas metiendo gente en tu web que te vaya conociendo, vas ampliando tus seguidores, ¿vale? Entonces ya cuando alguien te vea, ya le suenas de algo. Bueno, porque claro, aquí no hemos hablado de campañas de retargeting ni de newsletter, pero eso son estrategias que por supuesto hay que meter cuanto antes. Pero ahora mismo ujú, nos centramos en el inicio, ¿ok? Entonces, em, ahora mismo pues eso, tus frecuencias son muy bajitas, te conoce poca gente, pero poco a poco ya habrá gente que te haya visto, ya le puedes ir activando anuncios de retargeting, ya le puedes ir vendiendo a gente que está en tu newsletter, ya subes algún contenido orgánico y también vendes a tu comunidad porque vas creciendo, etcétera, etcétera, y vas haciendo la bola cada vez más grande y llegan eventos clave, campañas flash, un Black Friday, etcétera, etcétera, y tienes ya una comunidad fiel a la que convertir con nuevos productos, con nuevas ofertas, etcétera, ¿vale? Y ahí es cuando la rueda empieza a dejar de ser tan dependiente de un solo canal, como puede ser em, la inversión en publicidad, y empieza a funcionar ya de otra manera. ujú. Vale, 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 vale. Ok. Sí, no, porque era eso, o sea, al principio, los primeros días, bueno, sigo en los primeros días, ¿no? Pero lo que veía era un poco como, joder, parece como que todas las métricas están bien, pero luego no estoy terminando de convertir a todo el mundo que se supone que yo creo que podría convertir. Y habiendo revisado la web, habiendo revisado todas las cosas, dices, bueno, debería, ¿no? De estar Ujú. así. Pero ahora ya, conforme van pasando los días, sí que ya voy viendo que hay gente de las que ya se habían apuntado al email o lo que sea, que esos ahora es cuando están después de 10 días empezando, digamos, a hacer esa primera compra. Claro, Entonces, por eso simplemente quería confirmar que entiendo que es eso, que, oye, necesitas un periodo, ¿no? Porque yo pensándolo en mis propios hábitos de compra, ¿no? Yo cuando veo cualquier producto, y menos si es un consumible, pero cualquier producto en general, no suelo comprarlo ya, la primera vez. claro, es que Em, esto se llama Customer Journey. Es decir, tu producto puede tener un Customer Journey de 10 días, ¿no? Es decir, desde que alguien te conoce desde cero hasta que se le va educando, le van apareciendo más anuncios, ve información, etcétera, 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 hasta que ya nos acaba comprando por X, por Y, por un flujo, por un anuncio de retargeting, porque simplemente se ha acordado, porque tal. Puede ujú, tardar un tiempo. Y eso también, claro. cuanto mayor sea, más nos jode a nosotros a nivel publicitario, ¿vale? Porque nos fastidia un poquito más las métricas, nos complica más que se optimice el algoritmo y nosotros ver y sacar conclusiones, pero si lo tenemos en cuenta, lo primero, dormimos más tranquilos y lo segundo, ya podemos adaptar nuestra estrategia publicitaria, nuestra estrategia de email, etcétera, a esto, precisamente. Claro, ¿Vale? Así que sí, genial. efectivamente, eso lo irás aprendiendo con el tiempo. Eso es, ¿Vale? perfecto. Genial, genial, Muy genial. bien. Pues no sé, yo creo que no tengo ninguna dudilla más. Ya con esto me queda bastante claro digamos, desde empezar a traer el tráfico, ¿no? El tipo de campaña que tengo que hacer para testear. Y a partir de ahí, pues ir bajando y teniendo más o menos un poco unas métricas de Ujú. dónde tienen que estar los precios del tráfico y luego de cómo tiene que convertir y cómo tiene que eso. Y bueno, Estupendo. pues yo creo que nada, a darle caña ahora. Muy bien, Borja. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estas dudas. Espero que lo puedas aplicar todo, ¿vale? Y que hayas sacado por aquí bastante valor para poder aplicarlo a tu marca. Ya verás que esto ahora mismo es un juego que con el tiempo se va aprendiendo mucho y no es tan fácil lo primero escalar una marca, pero si vas sabiendo un poco qué vas haciendo en cada momento, qué tiempo requiere cada cosa y vas trabajando continuamente en ir mejorando, mejorando, venga, ahora mejoro mis flujos, ahora hago mejor publicidad, ahora puedo invertir un poquito más, ahora voy a hacer este cambio en la web que va a tener también mucha repercusión, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como se construye una marca a largo plazo que funcione, ¿vale? Ujú, Sin ir a la deriva. Así que eso tal sería. cual. Muy bien. Muy Pues bien. muchísimas gracias, Álvaro. Faltaría más, Borja.
Y hasta aquí este primer episodio ayudando a tiendas online a facturar más, a ser rentables con su marca, a conseguir tener un negocio estable, a crecer en ventas. Si te interesa, si te ha gustado, si tienes tú mismo una propia marca de e-commerce y quieres aparecer en esta serie, puedes dejarme un mensaje en el correo que te dejo en la descripción y podrás aparecer si cumples los primeros requisitos para que te ayudemos en una consultoría 1 a 1. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.